Continuando la exposición del Evangelio de Marcos, entramos al capítulo casi final. Vean ustedes, Marcos capítulo 14. Quiero que me siga ahí con la mirada, quiero que lo marque ahí en su Biblia, Marcos capítulo 14, por favor. Perdón, 15. 15, porque el 14 hemos terminado de exponer la semana pasada, ¿no? Hemos terminado de exponer la semana pasada. Así que vamos a orar, téngalo ahí, póngase de pie, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Bendito Padre Santo, nos acercamos a ese momento especial en el que entregas a tu Hijo por nosotros. Y mientras todavía transitamos por esos eventos previos a su crucifixión, a su sacrificio, a su entrega, a tu entrega, oh Padre Santo, permítenos seguir maravillándonos de tu Hijo. Permítenos seguir viendo nuestros pecados y caer rendidos delante de ti, agradecidos por tan inmensa e infinita bondad mostrada. Que podamos entender qué amor tan grande es el tuyo, qué fidelidad tan hermosa mostrada para con nosotros quienes somos infieles, qué perdón tan grande para nosotros los transgresores. Qué gracia tan maravillosa mostrada ahí en la cruz, en un madero, en un instrumento de maldición. Que al observar estos pasajes previos, preparemos nuestro corazón para que te adoremos con más pasión, para que despertemos más y más a la predicación de tu evangelio, para que despertemos más y más a las verdades gloriosas de tu palabra y nos entreguemos en devoción y adoración a ti, oh Padre Celestial. Contra ti, solamente contra ti pecamos. Pero tú nos has dado precioso regalo, inmerecido regalo. Nos libraste de la muerte, de la condenación y nuestros pecados perdonaste. Sobre aquel, tu Hijo, derramaste tu ira. Aquel que fue rechazado, aquel único inocente de entre todos los hombres, el único inocente, el rechazado, el condenado a muerte, aquel a quien tú mismo lo quebrantaste, que podamos ver en su vida, en su ser, tu gloria, tu amor y tu paz que regalas a todos aquellos que creen en ti. Padre Santo, guíanos a través de tu palabra, para la gloria de tu nombre. Amén. Tome su lugar. ¿Saben? Usted seguramente alguna vez ha leído libros en los que quedas atrapado con las historias, ¿no? Y muchos de esos libros, seguramente algunos terminaron en historias tristes. Y Adán me contaba que uno de los libros que más le ha hecho llorar, supongo después de las escrituras, es Mi planta de naranja lima, ¿no? Donde tiene un desenlace terrible, un desenlace doloroso. Los que lo han leído seguramente recordarán cómo es que en medio del transitar, del desarrollar la historia se torna dolorosa, con pérdidas, con muertes, ¿no? Y entonces, a veces hay historias que terminan en dolor, a veces hay historias que terminan y vivieron felices para siempre, ¿no? Historias dolorosas como las de Shakespeare, ¿no? Hermosa historia donde al final terminan en tragedia, en muerte, pero otras historias hermosas donde se termina en alegría, en gozo, en felicidad. Pero la historia más hermosa, más impresionante, más grande, jamás contada, ¿saben qué? La encontramos en la historia de Jesús, en la vida de Jesús. Ahí es donde encontramos verdaderamente qué es una historia verdadera.
Ahora, Marcos nos habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de cómo llegó Él a su pueblo. Él aparece en Marcos como el Mesías tan esperado, ansiosamente esperado por el pueblo de Israel. Y el apetito de la gente por el Mesías es enorme. Muchos años ha estado gestando en el corazón del pueblo de Israel un deseo ferviente porque el Mesías, el enviado de Dios, llegue y pues solucione todas las cosas. Ustedes saben, muchas veces ya he repetido estas cosas porque estamos enseñando de manera expositiva y entonces esas cosas van otra vez volviendo a nuestra memoria para poder entender cada pasaje. Entonces Marcos nos ha estado mostrando eso, los otros evangelios también. El apetito por el pueblo, por el Mesías era enorme, hermanos. Eso quiero que pueda quedar remarcado ahí en sus mentes. Es un apetito enorme de aquellas personas, de aquellos judíos de ese tiempo, del primer siglo, ahí comenzando el primer siglo. Un apetito enorme. Queremos que el Mesías venga. Se habían dado revueltas judías en años anteriores, en unos siglos atrás, se habían dado revueltas deseando que Israel o el pueblo judío pues quede liberada de la esclavitud, quede liberado de la opresión de los imperios que habían estado pasando, ¿no? A través de ellos, del imperio griego, del imperio luego aquí para nuestra historia, en los tiempos de Jesús, del imperio romano que se había posicionado por esa zona del Medio Oriente, de toda esa media luna fértil, ¿no? Que abarcó el imperio primero de Mesopotamia y después diré babilónico y el imperio griego y luego el romano. En fin, esa zona siempre ha sido conflictiva, incluso hasta ahora lo es, usted lo sabe por las noticias. Pero entonces el pueblo estaba deseoso de que venga el Mesías, que venga el Cristo. Ahora, Cristo es la traducción al español de la palabra griega Christus, o Christus, ¿no? Y eso en griego pues significa, no es otra cosa más que ungido, ¿no? O Mesías, que nosotros usamos, ¿no? Y los sacerdotes y los reyes eran ungidos. En el Antiguo Testamento vemos eso, que a reyes y a sacerdotes se les ungía, y entonces estaban esperando al ungido, pero el ungido de Dios, el enviado personalmente de Dios. En los Salmos, por ejemplo, se hace referencia al rey como el ungido. Pero también, incluso en los Salmos, se habla acerca de un rey que vendría a reinar, y este rey se le conoce como el ungido. Y ahora, en la última semana del ministerio de nuestro Señor Jesús, después de haber estado circundando los alrededores de Jerusalén, por las afueras, las zonas gentiles, de esa zona, de las zonas bíblicas del Nuevo Testamento, donde se desarrolla la historia de Jesús, ahora él viene a Jerusalén y él comienza a enseñar públicamente la verdad que él había estado proclamando alrededor de toda la nación. ¿No es así? Solo que ahora él está hablando de manera mucho más clara. Había estado hablando en parábolas, había estado enseñando y como que, a pesar que estaba haciendo público su ministerio, las cosas que él estaba enseñando, ahora, para esta última semana, él las está enseñando con una claridad mayor a la que él había estado predicando, ¿no? Entonces, ese coraje con el que ahora se le ve en esa última semana, nosotros lo vemos contrastado con esas últimas horas cuando él es apresado, y entonces vemos una aparente, por favor, ahí entre comillas, y con cuidado para borrarlo luego, aparente cobardía, ¿no? Aparente cobardía. Él había hablado en contra de los líderes religiosos, habían hablado en contra de las actitudes, incluso de las enseñanzas de estos que tenían que enseñarle al pueblo quién es Dios y cómo es que Dios quiere reconciliar al pueblo consigo mismo. Había sido anunciado esto en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios y todo ello, pero el pueblo de Israel o los líderes del pueblo no entendieron absolutamente nada, y entonces Jesús viene y los confronta. Y ahora en esa última noche que estamos viendo,
Él había orado y había entrado en una agonía ahí en el huerto Getsemaní que hemos visto en sermones anteriores. Él había sido traicionado, él había sido ya arrestado, él había sido negado por Pedro, incluso muchos habían desertado de seguirle, sus discípulos, prácticamente todos lo abandonaron, usted lo sabe porque Jesús queda apresado solo, ¿no? Y ahora en este capítulo 15 que nosotros tenemos aquí, Jesús es condenado. Es condenado. Ahora, si de repente no estás acostumbrado a escuchar un tanto de Jesús, si eres tal vez nuevo en las cosas acerca de Jesús, no creo que tú te hubieras esperado, si estás leyendo las Escrituras y eres nuevo con las Escrituras, no creo que estuvieras tú esperando un final como el que encontramos en los Evangelios. Miren ustedes, un hombre lleno de éxito, un hombre haciendo milagros, señales y prodigios. Un hombre aclamado por toda la multitud. Un hombre, entre comillas, amado, aplaudido, reverenciado por la multitud. Que lo buscaban y no lo dejaban dormir porque querían estar con él. Habían reconocido su autoridad, habían reconocido su sabiduría, habían reconocido su poder por todo lo que él había hecho. Había resucitado a la gente. Su popularidad había crecido en 2 años. Y casi 3 años que al final ya de su ministerio, él era un hombre muy, pero muy popular. La gente lo aclamaba mucho. Así que tú ves él triunfante, tú ves él ahí saliendo airoso de preguntas tan complicadas de los líderes. Entonces no creo que tú, si eres un estudiante nuevo de las Escrituras, no creo que esperarías el trágico final que nosotros encontramos acá. ¿Sí o no? No creo que en tu mente cabería que Jesús pueda terminar colgado en un instrumento de maldición como era la cruz. Si nos ponemos a pensar, no parece una historia o el final de una historia de alguien popular, de alguien que está siendo aplaudido por la gente. Nosotros esperamos que él pueda ser más bien ahí mucho más aceptado y entonces incluso hasta ser puesto como rey. Sin embargo, ese no es el final de la historia, o al menos el final que nos muestra aquí de la vida, del ministerio de nuestro Señor Jesús. No es un final brillante, no es un final alegre, no es un final que te gustaría tal vez tenerlo tú. Verlo ahí colgado, agonizante en una cruz. No creo que te pudieras imaginar un final hermoso, incluso para alguien que es el creador del universo, ¿no? Piensen esto. Estamos viendo la historia del creador del universo. La Biblia dice que Jesús es el que creó todo el universo. Eso es lo que dice Juan. Primera de Juan, ¿no? Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nos dice las Escrituras en Juan, el apóstol Juan. Nada, absolutamente nada. El creador del universo, estamos viendo su historia, pero qué historia tan trágica tenemos aquí. Termina colgado. Aquellos primeros días en los que las multitudes eran atraídas, los demonios huían, los enfermos eran sanados, el Espíritu Santo se movía a través de Jesús y era tan evidente. Ahora, ¿a dónde se había ido ese poder cuando arrestan a Jesús? ¿Dónde ha quedado el poder de Dios, el poder increíble de Dios y la autoridad de Jesucristo? ¿A dónde se ha ido? Ahí estamos, vean ustedes. Algunos teólogos han considerado que este es el momento, aquí comienzan los momentos de debilidad de Dios. Y en la cruz, Dios verdaderamente se hace débil. De tal manera que Dios muere en la cruz. Ya llegaremos a ello. Pero déjame decirte, por si acaso, para que no se malinterprete, mejor le adelanto un poco la historia. Ese momento de debilidad fue suficiente para destruir y darle la estocada final a Satanás para siempre. Ese momento de debilidad de Cristo, de Dios, fue el momento más débil de Dios. Fue suficiente para destrozar a Satanás por completo y liberarte de la condena eterna del pecado. ¡Wow! En el momento más débil.
Yo no sé si a usted se le estremece el cuerpo pensando en esta hermosa realidad. Así que por si acaso, para que no sea malinterpretado, le digo ello. Así que, ¿dónde estaba el poder de Dios ahora? ¿Dónde estaba? Porque la historia de Jesús, lleno de popularidad, lleno de fama, que sabio, esquivando, no solo esquivando, sino poniendo en su lugar a las personas al que les hacían preguntas muy quisquillosas, muy complicadas, deseando que tropiece, Jesús los ponía en su lugar. Y entonces aquí está Marcos capítulo 15, versículo 1 hasta el 15. Leamos juntos, por favor. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, muy de mañana, estamos en viernes, muy de mañana, de madrugada es esto. Habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús y le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Y luego versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿qué fiesta? La Pascua. Recuerden. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondió Pilato, les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. ¡Wow! Ese día, la mano protectora de Dios literalmente había sido retirada, si se dan cuenta. ¡Wow! Déjame decirlo una vez más. Ese día negro, ese día oscuro, pero glorioso día, ese día la mano protectora de Dios había sido retirada sobre su mismísimo Hijo. Cuando mis hijos fallan, yo me enojo mucho. Me enojo muchísimo. Y siendo yo un ser humano, siendo todavía lo que soy, lo que conocemos con las Escrituras, que todavía no estamos en perfección, ¿saben? Abandonar a un hijo es terrible, ¿no? Dejarlo ahí a su suerte en medio de este mundo complicado es terrible. Y siempre, a pesar de que están fallando, uno regresa y una vez más le extiende la mano. Y una vez más le extiende la mano. Eso es lo que tú haces con tu hijo. Eso es lo que todos estamos llamados a hacer con nuestros hijos. ¿No es así? Jamás los despreciamos. Jamás, a pesar de que nos han ofendido y han fallado, nos duele el corazón, pero hay algo que nos jala a continuar con esa relación. ¿Por qué? Porque son nuestros, porque son nuestros hijos, porque los amamos. Es inconcebible que no podamos amar a nuestros hijos. Usted lo sabe. Están caminando por ahí, no los dejas por completo, ¿no es así? No haces eso con Aitana, ¿no? Camina, pero de un momento a otro vas y lo proteges cuando están en peligro. Pero aquí encontramos que el Hijo de Dios fue abandonado por su Padre. ¿Y quién es el Padre? Dios mismo. Increíble, ¿no? Increíble. El Padre lo abandona y la muchedumbre que tanto lo aplaudía, que tanto lo buscaban, buscando sus beneficios, y es que la gente que busca los beneficios de Dios terminan abandonándolo
cuando ven, tal vez, que no son satisfechos sus beneficios temporales. Por eso a Dios no se le busca por beneficios temporales. Ese día, la muchedumbre que tanto lo aplaudía incluso, lo abandonaron. Lo abandonaron. Así que ese día encontramos a Jesús de tanta popularidad, ahora menos popular que un delincuente, que un terrorista como Barrabás. Nosotros como peruanos, como aquellos que hemos experimentado, y nuestra zona ha experimentado muchísimo el terrorismo, repudiamos terriblemente estos actos de terrorismo que han pasado en el pasado, ¿no? Yo me acuerdo que en esas épocas pues se veía muertes, siempre fallecía un familiar, fallecía un vecino, era terrible la situación. Y después que ocurrió ya la captura de Abimael y Sendero Luminoso comenzó a ser desarticulado, el MRTA también, yo me acuerdo ya cuando tenía 15, 16, 17 años, ya todo machito, yo decía, si encuentro un terrorista, yo lo denuncio, decía, ¿no? Claro, lo decía en épocas que ya el terrorismo no había casi, ¿no? Porque no amamos a los terroristas, en el sentido de no amarles, en el sentido de amar sus malas obras, ¿no? Pero aquí Jesús está siendo repudiado y están amando a un delincuente, a un terrorista. Y también lo que encontramos es que el gobernador romano se acobarda ante la multitud. Un inocente es condenado. El rey del universo es ejecutado. Eso, hermanos, tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta. Los sacerdotes, Pilato, Barrabás y la multitud están actuando con una crueldad, con una cobardía a aquel que les dio la vida. Eso es increíble, ¿no? Eso es increíble. Ahora, sabemos que nuestro Cristo fue guiado por el poder del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Cristo, nuestro Señor, Él enseñó verdad en parábolas, Él enseñó verdad en preguntas. Él había resucitado a los muertos, Él caminó sobre las aguas, Él incluso consoló o calmó a sus discípulos cuando ellos tenían miedo, Él los alimentó cuando ellos tenían hambre. Cuando ellos fallaban, ahí estaba Cristo una vez más extendiéndole las manos. Y cuando ellos se equivocaban, nuestro Señor los corregía. Pero ahora Jesús, que era tan popular entre sus discípulos y entre la gente, ahora se está convirtiendo en impopular. Lo están rechazando. Tal vez hubiera sido muy bien recibido si tal vez se hubiera llamado Cash Luna, ¿no? Tal vez si nuestro Cristo hubiera sido muy bien recibido, tal vez si se hubiera llamado Guillermo Maldonado, Benny Hinn, o Joel Austin, o Habit, ¿no? Predicando y profetizando cosas bonitas, ¿no? Pero no, él estaba predicando la verdad, él estaba enseñando la verdad y entonces él fue rechazado. Le hubieran dado la bienvenida si se hubiera llamado de otra manera, si hubiera sido uno de estos predicadores que pervierten el evangelio. Pero no, a él lo rechazaron. A él lo rechazaron. Ahora, Barrabás, no sabemos mucho acerca de Barrabás. ¿No es así? Pero Pilato estaba en el poder, Pilato estaba como gobernador en ese momento. Pero la historia nos muestra que unos años después iba a venir una revuelta terrible donde incluso Pilato iba a ser sacado de ser un gobernante ahí, y unas décadas después, incluso el templo mismo del que tanto defendían, dicen los religiosos, iba a ser incluso hasta destruido. Usted recuerda que hemos hablado ya acerca de eso. Así que mientras observamos este pasaje, necesitamos observar 4 cosas muy importantes. En primer lugar, que Jesús es rey. Número 2, que Jesús es inocente. Número 3, que Jesús es rechazado. Y número 4, que Jesús es condenado. Amén. Si quiere de repente usted ahí seguir la ilación, esos es los puntos que vamos a ver. Número 1, Jesús es rey. Jesús es rey. Ahora,
En el versículo 2 nosotros vemos que Jesús respondió esta pregunta. Miren ustedes, en el versículo 2 dice, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo él le dijo, tú lo dices, tú los dices. Él respondió de manera directa a la pregunta que Pilato le está diciendo. Pero Pilato no era un rey, eso tiene que quedar bien claro. Pilato no era un rey, más bien él fue el quinto prefecto romano o gobernador de Judea. Y lo hizo durante una década, entre el 26 y el 36 después de Cristo. En ese tiempo él fue un gobernador ahí de Judea, pero era un gobernador romano, estaba bajo la autoridad del imperio romano. Y normalmente este hombre, Pilato, pues no vivía ahí en Jerusalén, no estaba en Jerusalén. Él vivía en las costas de Cesarea. Los que hemos estudiado el Antiguo Testamento en la iglesia deben recordar, ¿no?, las costas de Cesarea, ahí en el mar Mediterráneo. Pero ahora, recuerden ustedes que era ¿qué cosa? Era el tiempo de la Pascua. Así que para esa celebración nacional de la Pascua, él tenía que asegurarse que las cosas no salgan bajo de control, porque mucha gente judía estaba llegando para esas celebraciones. Así que, ¿qué es lo que él hacía? Él venía a Jerusalén, pero ni siquiera tan al centro de Jerusalén, sino alrededor, a las montañas de Jerusalén, y ahí él estaba como atento qué es lo que pueda ocurrir y dar órdenes si es que de repente el pueblo judío pudiera rebelarse o pueda armar alguna revuelta. Y ahora, a la primera hora de la mañana del día viernes que se celebra la Pascua, él se enfrenta en esta situación. Esta delegación de los líderes religiosos más altos del pueblo de Israel se le acerca ahí temprano. Y entonces estos líderes de la nación traen acusaciones acerca de un hombre, de quien seguramente él había escuchado ya bastante, porque su fama había trascendido Jerusalén, ¿no es así? Él había predicado por todos los alrededores de Jerusalén. Así que estos líderes religiosos de la nación de Cristo, del pueblo judío, traen cargos en contra de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿le habrá llegado tal vez una pequeña tentación a Cristo de poder esquivar la pregunta de Pilato? ¿Eres tú rey? ¿Habrá tenido alguna tentación de decir? Porque miren ustedes, recuerden la agonía de Cristo ahí en el Getsemaní. Padre, parafraseando sus palabras, ¿no? Padre, me duele este momento, me duele lo que voy a pasar, estoy angustiado. Padre, si es posible que yo no pase esto, si es posible, por favor, quita de mí este momento, sácame de este momento, sácame de esta aflicción, sácame de este desespero, de esta angustia, porque dice la Escritura que él estuvo angustiado hasta la muerte. Sácame de esto, libérame de esto. Y aquí hay una oportunidad en la que él puede dar respuestas que lo libren si se dan cuenta. Jesús no era tonto. Jesús sabía muy bien que todas las acusaciones de blasfemia que pudieran traer delante de él jamás le podrían meter en problemas con el Imperio Romano. Al Imperio Romano no le importaba si alguien se hacía llamar Dios. Al Imperio Romano no le importaba si alguien se hacía llamar el Mesías, el ungido, el enviado. No le importaba eso al Imperio Romano. Al Imperio Romano lo único que le importaba es que los pueblos dominados por ellos no se levanten. Al Imperio Romano lo único que le importaba era que no se levanten reyes fuera del emperador. Que no haya revueltas, no se subleven, que no se levanten en contra del Imperio Romano. Así que Jesús no era tonto. Cuando le pregunten, ¿eres tú rey? Tranquilamente Jesús puede haber dicho, no. Y escapaba tal vez de esa situación. Porque al gobierno romano nada le importaba la blasfemia contra el Dios judío. Si no le importaba las acusaciones de sedición, y eso es lo que hicieron aquí los líderes. Las acusaciones de ser un traidor, de pretender ser rey. Eso es una acusación que los gobernantes romanos iban a tomar muy bien en cuenta. Así que esa es la acusación que presentan delante de Pilato. Después de haber
mirado al sumo sacerdote judío y admitido que él era el Mesías, ¿no es así? Entonces Jesús seguramente miró al gobernador romano y él dijo, tú lo dices. Sí, es cierto, soy rey. Y entonces, muchas profecías aquí se cumplen. Mientras vemos este pasaje, muchas profecías se cumplen acerca de Jesús. Ahora, estas palabras, hermanos, no tienen mucha relevancia. Escúchame, si tú no conoces la Biblia. Por eso es necesario que el Hijo de Dios, si quiere ser cautivado con las hermosas, con las glorias de Cristo, si quiere ser cautivado con la persona de Cristo, si quiere ser cautivado con la misericordia de Dios, si no conoces las Escrituras, no puedes hacerlo, hermano. Por eso es fundamental que usted como creyente vaya a las Escrituras y en vez de estar perdiendo tiempo en el Facebook, en el WhatsApp, estudie la Biblia, pues. No solo de WhatsApp vivirá el hombre. Mejor dicho, de WhatsApp no vive el hombre. De Facebook tampoco. Pero sí de la palabra de Dios que sale de su boca, ¿no? Y que la tenemos aquí. Que la tenemos aquí. Miren lo que Dios hizo esta promesa a David en 2 Samuel 7:16. Y dice, y será afirmada tu casa y tu reino, le está diciendo a David, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ahora tú te preguntas, ¿cómo es posible que Dios le diga eso al rey David? Escuchen, será afirmada tu casa y tu reino será para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Le está diciendo a David, tu reinado será para siempre. Pero David murió. ¿Cómo pudiera ser rey David eternamente si él era un simple mortal también? Pero miren lo hermoso, la coherencia que hay en las Escrituras. Daniel 7:13 dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios. El hijo del hombre, ¿quién es? Cristo. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado, escuchen, ¿a quién? A este hijo de hombre. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces tú te das cuenta aquí porque este profeta judío que está teniendo esa visión acerca de un hombre que se acerca al anciano de días y está siendo adorado por las personas de este hombre, su dominio, dice este profeta, es un dominio eterno que no va a pasar y que su reino jamás va a ser destruido. Juntas los dos textos y vemos que esa promesa le fue dada a David, pero David murió. Entonces, ¿a quién se refería? ¿A quién se refería entonces? Vamos, ayúdenme. ¿A quién se refería? A Cristo. Se le fue dado dominio, gloria y reino. Claro que es rey. Claro que es rey. Claro que sí. Incluso este es aquel a quien David se dirige como Señor en el Salmo 110, ¿se acuerdan ustedes? ¿Y qué es lo que incluso dijo Isaías? Escuche usted Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso, y pudiéramos seguir con muchos textos, incluso quedarnos y amanecernos. Pero las Escrituras están llenas demostrándonos de que este Mesías que iba a ser enviado es rey. Es rey. Es rey.
Es más, parte de la manera en cómo los reyes eran presentados en el Antiguo Testamento era como pastores. Los gobernantes del pueblo de Dios eran vistos como pastores que cuidaban el rebaño. El profeta Ezequiel habla así acerca de David, que había sido incluso un pastor de ovejas, ¿no? De ovejas, literalmente de ovejas, pero luego él se convierte en el pastor también de Israel como rey, que cuidaba, que guardaba al pueblo de Dios, los llevaba, los pastoreaba en el sentido de cuidar. Los reyes también eran vistos como pastores, miren ustedes. Pero ¿cómo es que nuestro Dios condena a estos líderes, a estos reyes que debieran pastorear a las naciones? Ezequiel 34:7 dice, por tanto, pastores, no está hablando de pastores como yo, como cualquiera, aunque pudiera también ser aplicado, pero está hablando en realidad de los pastores, de los gobernantes, ¿no? Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová del Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré en las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dominarán en buen redil y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo, dice el Señor, apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Increíble, ¿no? ¿Qué estaba queriendo decir aquí nuestro Dios cuando Él mismo dice que vendrá a pastorear el rebaño? Y entonces tú encuentras que en Juan capítulo 10 Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por sus ovejas, dice. Nadie me lo quita, sino que yo lo doy por mi propia voluntad. Estaba hablando de su vida. Así que volviendo a Marcos, cuando le hacen la pregunta aquí a Jesús acerca, ¿eres tú el rey de los judíos? Entendemos la respuesta que Jesús dice. Tú lo dices. Es así como tú lo dices, le está diciendo Cristo. No está negando, si se dan cuenta. No lo niega. No lo niega para nada, es una confesión. Y entonces aquí Pilato se da cuenta que la respuesta de Jesús no fue el grito de guerra de un caudillo terrorista y un revolucionario militar. No fue así. Porque Pilato, vemos en la historia que él pudo ver en medio de la respuesta, pudo ver claramente lo que Jesús quiso decir. Y que no era entonces necesario una condena de muerte. Ahora, Juan nos deja un poco más detallado este encuentro que tiene. Juan 18:3, escuchen lo que dice. 33 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los príncipes sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Claramente Jesús enseñó que él era Dios. Él aceptó la adoración de las personas, ¿se acuerdan? Él perdonó pecados, él dio vida, eso no lo puede hacer absolutamente nadie. Él calmó las tormentas, pero también enseñó a través de su sufrimiento, a través de su lloro, a través del hambre, a través de las necesidades que él experimentaba como ser humano, porque tuvo hambre también, lloró y todo ello son las sensaciones, aquello que nos caracteriza incluso a nosotros. Él demostró entonces ser verdaderamente hombre. Tenía hambre, dormía, lloraba, lo ataron, lo condujeron, lo golpearon. Era verdaderamente humano. Eso no debemos olvidarlo. Y esta es la verdad, hermano, amigo, si no conoces a Cristo, y hermano, si conoces a Cristo, esta es la verdad que necesitas entender principalmente. Que verdaderamente Jesús es hombre, pero también verdaderamente Jesús es Dios. A quien tenemos aquí como personaje central de la historia no es cualquiera, no es Shakespeare, no es el Lazarillo de Tormes, no es cualquier personaje principal de una película o de una historia hermosa o trágica. No, el que tenemos aquí enfrente, de quien estamos hablando, es verdaderamente el Hijo de Dios y a la misma vez es verdaderamente hombre. Si tú necesitas entender eso, que Él es verdaderamente humano y verdaderamente Dios, porque si no entiendes eso, hermanos, todavía no ha comenzado nada ahí. Para poder comprender el Evangelio, para poder seguir caminando en la vida espiritual, es necesario partir de esto, entender estas dos cosas. Él es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y eso Él acababa de enseñar a sus discípulos una noche anterior incluso. Él enseñó que Él era el Mesías. Pero había venido para cumplir una profecía del Antiguo, o muchas profecías del Antiguo Testamento. Profecías sobre el Mesías sufriendo como un cordero y siendo inmolado. Ese es el Cristo. ¿Sí o no? Ese es. Que vendría a pagar como cordero, sin mancha y sin pecado, vendría a pagar el pecado tuyo y el pecado mío. Él no estaba llegando para establecer un reino terrenal como los judíos estaban esperando. El propósito del reino terrestre sobre el que gobernó David había sido preparar un pueblo para su primera venida. Para eso era. Y ahora Cristo pues había venido. Ahora Él no iba a tener un pueblo étnico, como decíamos en la mañana. No, es el pueblo de Dios a través de una línea étnica. Solamente Israel, los nacidos en Israel y los que tienen linaje de Israel son el pueblo de Dios. Eso es una locura, no es así. Él vino a ser de todo pueblo, de todo tribu, de toda nación, y vino a juntar a su pueblo, y dentro de ellos están todos aquellos que han creído en Cristo. En la mañana decía: así seas de Vico, así seas de Guayllay, así seas de Rumisapa, no necesitas ser todavía un Israel por sangre. Imagínense que Dios sea tan discriminador que solamente los israelitas sean salvos. Es una locura. La nación de Israel prácticamente es atea actualmente, apoyando el homosexualismo y todo, la homosexualidad y todo ello, matando niños sirios. Nosotros no apoyamos eso. El creyente verdadero no está a favor de ese Israel que bombardea y mata niños sirios, por más que sean niños o niños musulmanes, por más que esos niños estén guiados a la adoración de un Dios falso.
Pero este rey un día volverá, este que está ahí en manos de un pecador, en manos de pecadores, como acusado, un día volverá como juez. Y la Biblia dice que establecerá su reino para siempre. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Esa es la verdad. Número 2, vemos que Jesús es inocente. Fíjense usted en el silencio que guarda en el versículo 4 y 5 Jesús, ¿no? Del capítulo 15, delante de sus acusadores, ¿no? Ahora los jueces de Jesús, los que habían juzgado, estaban juzgando a Jesús, se convierten en acusadores de Jesús. Versículo 3 dice, y los principales sacerdotes que lo habían juzgado anteriormente en un juicio ilegal, porque de noche no se hacían juicios, y especialmente las de muerte, con sentencia de muerte, y los principales sacerdotes, que eran sus jueces hace unos momentos, ahora lo estaban acusando. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba, mas Jesús ni aún con eso respondió. Y él estaba pues maravillado. Como que Pilato instó a Jesús a limpiar su nombre, ¿no? Oye, están hablando estas cosas, ya pues límpiate, límpiate. Una vez más, Jesús no era tonto. Jesús entendía que ese era su momento, un momento en el cual él podía librarse de la mano de Pilatos y ser liberado. Oye, habla, por favor, de estas acusaciones que están trayendo contra ti, que sabemos nosotros que son falsas, ¿no? Pero Pilato le está como que induciendo a Jesús, ¡hey, habla algo! Así que si Jesús quería ser liberado, tenía la oportunidad maravillosa de poder hacerlo. Pero Jesús no llamó a ningún testigo a su favor. Ni siquiera Jesús planteó objeciones a estas falsas acusaciones que están trayendo los líderes religiosos. Pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús guardó este silencio en medio de sus acusadores? ¿Por qué no dijo absolutamente nada para salir de este momento tan difícil? ¿Por qué? Jesús no tenía necesidad de responder a tales acusaciones, hermanos. ¿Saben por qué? Porque él era inocente de todas esas acusaciones. Spurgeon lo dijo de esta manera. La calma y la resistencia responden a algunas preguntas de manera infinitamente más concluyente que la elocuencia más elevada que él podría tener. Obvio que Jesús era elocuente, obvio que él pudo haber hablado y elocuentemente haberse librado de este momento, pero él se mantuvo en calma, dice Spurgeon. Jesús no se defendió. Quería que quedara muy claro que él está muriendo voluntariamente. Pudo haberse defendido, si se dan cuenta. No lo hizo, dándonos a entender que su muerte es voluntaria. Él está atravesando esto voluntariamente. No quería dejar ningún malentendido para nosotros. No quería dejar como que él estaba siendo atrapado en esto, como si él hubiera perdido la vida en una partida de ajedrez político y hizo mala jugada. No. Él tenía la opción ahí de librarse y él no lo hizo. Él se negó a responder los cargos, la acusación que estaban injustamente levantando en contra de él. Con su silencio Jesús estaba cumpliendo profecías que siglos atrás se había dado. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Ahí están los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Profecía cumplida. 700 años antes fue dicho esto. Y se cumplió ahí en Cristo. Incluso habíamos visto ese silencio ahí en el capítulo 14, ¿no? Cuando él es acusado por los del Sanedrín. Y dice que cuando él estaba siendo acusado, Jesús permaneció en silencio y no dio respuesta. Una vez más no se levantó. Una vez más no dijo, mentira, yo no fui, mentira lo que ustedes dicen.
Así que aquí Pilato está viendo la inocencia de nuestro Cristo. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Miren ustedes. 21. Para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? 22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Hermoso ejemplo para ti y para mí, hermano. Pregunta, ¿seguimos su ejemplo al no hacer amenazas cuando nos acusan, incluso falsamente? ¿Seguimos el ejemplo de Cristo al no tomar represalias cuando alguien hace en contra de nosotros y es injusto? ¿Seguimos el ejemplo de hacer el bien cuando nos están haciendo el mal, incluso si eso significa sufrir? ¿Seguimos el ejemplo de Cristo? Porque esos son los seguidores de Cristo, hermanos. O a la primera acusación, sacas la chaira. A la primera acusación, ¿qué? Te levantas el puño. Qué hermoso es nuestro Cristo, ¿no? Pilato sabía que Jesús no iba a ser entregado porque era culpable. Él lo sabía, lo estaban entregando en sus manos, no por culpable. Versículo Marcos 15:9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿no? ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Esa era la razón, por envidia. Tomaron a Jesús y lo entregaron por envidia, dice. Pilato no era novato en la política, hermano. Era obvio que estos líderes religiosos estaban celosos de la popularidad de Jesús. Y ahora Pilato, después de entrevistar a Jesús, no encontró ninguna razón para poder acusarlo y matarlo. Jesús era evidentemente inocente. Era evidente. No había ninguna base para acusarlo de muerte. No había base. Y Pilato lo sabía muy bien. Lo sabía muy bien. En el versículo 14 dice, ¿qué crimen has cometido? ¿No? Versículo 11, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, ¡crucifícale! Pilato les decía, pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, ¡crucifícale! Según la Biblia, Jesús es la única persona perfectamente inocente que está siendo acusado injustamente. Romanos capítulo 3, que cita el Antiguo Testamento, dice que no hay justo ni aún solo uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Así que Jesús aquí está solo en su inocencia. Es el único inocente, es el único que no ha transgredido la ley, es el único que ha caminado en perfección delante de Dios. No hay uno que sea justo, dicen las Escrituras, excepto Cristo. El único inocente, Él es el único. Y lo buscaron incluso en su inocencia. Pero ¿sabes? Necesitamos entender, para poder
comprender el sacrificio de Cristo, para poder caminar en la vida espiritual, necesitamos entender que lo que le pasó a Jesús no es como lo que te pasa a ti y a mí, hermano. No es así. No es lo mismo. A él lo acusaron falsamente. Yo sé, y tú puedes decir, ay, yo soy como Jesús. A mí también me están acusando falsamente. Hay una diferencia infinita entre estas dos. Entre la acusación que te hagan a ti falsa y la acusación falsa que le hagan a Jesús. Hay una diferencia infinita. No es lo mismo entre tú y yo. Cuando hemos sido incomprendidos por la gente, cuando hemos sido tratados mal por la gente, cuando hemos sido acusados injustamente por la gente, no es lo mismo. No podemos compararnos con Cristo. No es lo mismo para esos mártires que ha dejado la historia, ¿no? No es lo mismo no se parecen nada a John Hus o Tindale, qué sé yo, estos muchos hombres, o mismo el apóstol Pedro siendo crucificado. No es lo mismo pasar el sufrimiento, ser acusados injustamente en esta tierra, siendo inocentes, no es lo mismo que lo que le pasó a Cristo. ¿Por qué? Porque el único que no pecó delante de Dios es Cristo. En cambio, tus sufrimientos y mis sufrimientos los cometemos en medio de ofender a Dios. No es lo mismo. La Biblia dice que todos hemos vivido nuestras vidas en rebelión a Dios. Todos. No significa que todo lo que hemos hecho tal vez sea malo, sino que nada de lo que hacemos, y ciertamente no todo lo que hacemos es en contra de la gloria de Dios. No vivimos para la gloria de Dios. No le acertamos a la santidad perfecta de Dios. Todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nosotros. No lo hacemos por amor a Dios. Pero aquí Jesús está siendo injustamente acusado, pero Él está dando cada latido, cada sudor, cada gota de sangre circulando por su cuerpo está siendo hecho para la gloria de Dios. Tú y yo no. No es lo mismo. Cuando tú eres injustamente acusado, no te compares a Cristo, porque tú eres un pecador que merece la condenación. Pero Cristo no. ¿Podemos ver eso? Eso es lo que caracteriza nuestra naturaleza. De eso es lo que necesitamos ser salvados, porque así te acusen injustamente delante de los hombres, delante de Dios la acusación es válida. Mereces la condenación porque quebrantaste sus mandamientos, quebrantaste su ley. Ay, a mí me pasan cosas malas. Seguramente que sí. Pero te pasan cosas malas siendo malo. Y a Cristo está siendo aquí acusado siendo bueno. Esa es la diferencia. Jesús era completamente inocente. A ti te acusan y seguramente eres inocente de eso que te acusan, pero eres culpable de muchas otras cosas más que merecen condena eterna. Y todos lo veremos en el futuro. A este Cordero callado, a este Jesús, Mesías, Hijo de Dios, callado, mudo, un día vendrá y abrirá su boca. ¿Y qué va a decir de ti, hermano? ¿Qué va a decir de ti, amigo? ¿Qué es lo que va a decir de ti? ¿Qué vamos a escuchar? ¿O qué vas a escuchar de la boca de aquel que estuvo callado siendo acusado injustamente? Un día vendrá como juez. ¿Qué dirá de ti? ¿Proclamará y confirmará tu salvación o proclamará y confirmará tu condenación? No estará callado para siempre, hermano. No estará callado para siempre. Así que Jesús es rechazado por el Sanedrín, estos líderes de la nación, y estaban esperando ahí a que lo maten. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Qué dolor, ¿no? Qué dolor. Al único inocente. Al único. Los principales sacerdotes lo acusaron de muchas cosas y entonces Pilato le dice, ¿no vas a responder? ¿De cuántas cosas te están acusando?
Y Jesús no abre su boca. Porque cuando eres inocente, sabes que quien juzgará al final es Dios. Es Él el que lo va a hacer. Es Él el que lo va a hacer. Número 3. Y ahora vemos a Jesús rechazado. Cuando seguimos leyendo, vemos que eso es lo que está ocurriendo. Fue rechazado por la misma gente, por su propia gente. Y había una costumbre ahí, ¿no? En esos tiempos. Y apropiado ahí para la celebración nacional que estaban teniendo en esos tiempos. Y entonces se celebraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, ¿se acuerdan? Y entonces había una costumbre que el gobernador podía liberarles, a petición del pueblo, podía liberarles a un preso, a un esclavo, podía liberarles. Y estaba aquí Barrabás, pues, ¿no? Apropiado, ¿no? Para el momento. Apropiado. Así que tenemos a los políticos sentados aquí, tenemos viendo qué es lo que están haciendo con Cristo. Y entonces ahora estos líderes locales están molestos, queriendo matar a Jesús. Y cuando investiga Pilato, encuentra que Jesús es inocente. Entonces Pilato dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo salgo de esto? Porque no lo quiero matar. Él es inocente, es evidente. Aquí no encuentro que él está motivando una revuelta, que él se quiere proclamar rey y derrocar incluso al emperador romano. Eso no está haciendo él. Él se cree Dios, pero eso es un asunto de ellos, está diciendo aquí Pilato. Él sabe que entonces es inocente y que no debe ser condenado a muerte. Y entonces hay una solución aquí. Se le ocurre y dice, no, muy bien, es costumbre liberar a alguien. ¿Quieren que libere a Jesús? Está apelando ahora al pueblo. Recuerden, en la mente, Jesús había sido muy popular. Pilato no quiere hacer lo que los líderes están presionando y entonces él quiere apelar al pueblo. El pueblo lo conoce, ha hecho muchos milagros, les ha dado de alimento, ha hecho señales, milagros, ha hecho muchas cosas. El pueblo lo ama, lo aplaude. Entonces apela al pueblo, ya que estos líderes lo están acusando, apela al pueblo. Libero entonces a el rey de los judíos. Él esperaba que el pueblo iba a decir, sí, libéralo. Y entonces, miren ustedes, quieren que lo mate, pero escuchen, el pueblo manda y entonces el pueblo quiere otra cosa. Ustedes saben que los políticos son eso, ¿no? Le quieren dar al pueblo lo que piden, lo que quieren. Es una argucia política para ganar adeptos, ¿no? O electores. Versículo 11 dice, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Así que cuando Pilato les preguntó qué debía hacer, los sacerdotes fueron los primeros en gritar, crucifíquenlo. Pero las multitudes lo siguieron. No solamente los sacerdotes, no solamente los líderes religiosos, la misma gente con quien trató Jesús, ¿qué gritó? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. A pesar de que estaba aquí el hombre más inocente del universo, ellos sacan de sus labios estas palabras. Crucifíquenlo y liberen a Barrabás. Liberen al culpable y condenen al inocente. Esas fueron las palabras. Aunque estaban diciendo solo crucifíquenlo y liberen a Barrabás, lo que están diciendo es condenen al culpable, condenen al inocente y liberen al culpable. Interesante, ¿no? Que en bocas de malvados, en boca de personas inicuas, en boca de personas que están actuando con un corazón en rebelión en contra de Dios, están llamando el evangelio. Están apelando al evangelio y están diciendo que el inocente muera por el culpable. Y como que escucharía decir que muera Jesús por Jarvis. Que muera Jesús por los culpables. Pero deben recordar, este Mesías fue largamente esperado y buscado. Este es el hijo de David que Dios les había prometido y se los había dado, y ahora lo están rechazando. ¿Cómo puede estar la gente tan equivocada? ¿Cómo?
¿Cómo pueden estar tan equivocados? Especialmente los líderes religiosos. ¿Cómo pueden estar equivocados? Y la gente rechaza a Jesús. Pero en el más adelante vemos que no solamente rechazan a Jesús, rechazan a los mensajeros también de Jesús. Increíble, pero, ¿no? Que este inocente sea el Hijo de Dios, el eterno Dios encarnado, inocente, y hizo esto voluntariamente por tus pecados y mis pecados. Yo sé que nos gustaría en la carne escuchar otras cosas. Yo sé que te gustaría en la carne escuchar que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Yo sé que en la carne quieres escuchar que vas a ser sanado y que mañana vas a tener un trabajo con 5 veces más el sueldo que estás ganando. Yo sé que de repente estás queriendo escuchar que mañana va a llegar el amor de tu vida y es una persona perfecta, maravillosa, y que te vas a ir a viajar a los países y que vas a ser un exitoso. Sí, yo sé que nos gustaría escuchar todas esas cosas, que tu billetera se infla tan grande, pero tan grande que hasta tú mismo quedas impresionado. Pero eso no es el Evangelio, hermano. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que el inocente, el Hijo de Dios, vino a morir por ti, quien eres culpable. Como dice Isaías, ¿no? Fue despreciado y rechazado por los hombres. Un hombre, un varón de dolores, sufriendo ahí. Pero los hombres ocultaron de él su rostro. Lo rechazaron. No lo estimamos como lo que era. No lo estimamos y no lo apreciamos. Eso es lo que ocurrió con Cristo. Fue rechazado. Yo me pregunto si de repente en esta noche no habrá alguien que esté rechazando a Jesús. Que a pesar de que el Espíritu Santo a través de su palabra inspirada está hablando y mostrando la evidencia de que es Hijo de Dios, ¿cuántos están esperando que tal vez desde aquí se pueda predicar cosas que los hagan reír, que les hagan emocionar, que los lleven a brincar y que les hablen de suplir sus necesidades, que sus problemas van a ser solucionados? Oh, mi amado hermano y amigo, si es que eso está ocurriendo, clama a Dios urgentemente. Clama misericordia a Dios, porque estás todavía en la oscuridad, estás todavía en el camino de perdición. Necesitas ver a Cristo como el Hijo de Dios, el inocente, muriendo por ti, el culpable. Y número 4 y último, vemos a Jesús condenado. Pilato tenía el poder de condenar a Jesús. Solamente Pilato. Los líderes religiosos no lo tenían. Miren el primer versículo lo que dice. Muy temprano en la mañana los sumos sacerdotes con los ancianos, los maestros de la ley, todo el Sanedrín tomaron una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron a Pilato y se lo entregaron a Pilato. ¿Por qué? Porque no podían ellos matarlo. ¿Quién sí podía hacerlo? Pilato. No podían los líderes religiosos ejecutar una sentencia de muerte. Podrían ellos decir debe morir, pero tenían que ser el gobernador, tenía que ser el Imperio Romano quien llevaba la espada para poder matarlo. Necesitaban la espada de Roma. Pero miren, a quien Jesús había ofendido tanto a estos líderes, lo quieren matar tanto y ahora no pueden matarlo. Como una ofensa para ellos mismos, ¿no? Y no pueden matarlo. Necesitan de alguien más. Pero Pilato no encontró ningún fundamento para las acusaciones que venían en contra de Jesús. Porque Pilato es testigo de la inocencia de Cristo. Pero al ver a la multitud agitada, al ver al pueblo agitado, se esperaba que tal vez la decisión de Pilato sea favorable. Pero no. Pilato esperó que el pueblo diga, libera a Jesús, quien nos ha sanado. Libera a Jesús, quien nos ha alimentado. Queremos seguir obteniendo eso. No, pero en el momento crucial, el pueblo lo rechaza. Y entonces, ahí estaba Pilato entre los acusadores, Pilato y entre el acusado y los acusadores, respaldado por el poder del Imperio Romano, convencido de la inocencia de Jesús.
Y entonces permite un intercambio barato, entre comillas. Acepta lo que el pueblo pide y sentencia entonces a Jesús a muerte, sabiendo que Jesús era inocente. El único verdaderamente inocente que caminó sobre esta tierra. Eso debemos recalcarlo, hermanos. Y aunque suene repetitivo, tus sufrimientos las pasas en medio de tu pecado y los mereces, hermano. Cualquier sufrimiento que estés atravesando, lo mereces. Jesús no. Quiero que entiendas eso. Cualquier aflicción, angustia, sufrimiento que estés atravesando en este tiempo, lo mereces. No, aunque tú digas, ¿por qué a mí? No, más bien, ¿por qué no a ti? Lo mereces, lo merecemos cada uno de nosotros. Cristo es el único inocente. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Liberó a Barrabás, quien había luchado en contra de Roma incluso, y condenó a Jesús a ser ejecutado, que ni siquiera había enseñado contra Roma, más bien había dicho, denle al César lo que es de César. No habló en contra de Roma. No habló. Increíble, ¿no? Y Pilato estaba dando entonces muerte a un hombre que él sabía claramente que era inocente. Jesús lo había anunciado así. Isaías 53 dice que Jesús derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. No estaba muriendo por sus propios crímenes, estaba muriendo por los crímenes de otros. Él no estaba muriendo por sus propios pecados, Él estaba muriendo por nuestros pecados. Él fue condenado para que nosotros no lo fuéramos, nos muestran las Escrituras. El sacrificio de Cristo, la sentencia de muerte, era tu sentencia, no era la sentencia suya. Y Él estaba siendo juzgado para que tú y yo seamos declarados inocentes. El juez de todos se dejó juzgar por nosotros. Y esta es la hermosa noticia del cristianismo. Este es el precioso mensaje del evangelio, hermanos. Que el inocente murió por ti y por mí culpable. Esa es la verdad. Tú no puedes hacer nada para escapar del juicio de Dios. Tú no puedes hacer absolutamente nada para que Dios tenga amistad y comunión contigo. No puedes hacer absolutamente nada más que creer que Jesús, el Hijo de Dios, verdaderamente hombre, sufrió siendo inocente y fue condenado como culpable en tu lugar. Eso es lo que el Señor llama a que tú puedas creer. Y entonces aquí el pueblo prefiere un terrorista. Pero ¿no será que tú todavía o alguien aquí siga prefiriendo o siga rechazando al inocente y abrazando las cosas que engañosamente Satanás nos ofrece? ¿Qué significa Barrabás? ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué significa Bartimeo? Hijo de Timeo, ¿no? Bar, hijo, Timeo, pues Timeo, hijo de Timeo. Y aquí tenemos a uno llamado Barrabás, que significa, no es otra cosa, que significa hijo de un padre, nada más. Y aquí tenemos a un hijo de un padre y tenemos al hijo de otro padre muriendo por todos. Increíble, ¿no? Y la gente gritaba, crucifíquenle, 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 crucifíquenle. Condenado por Pilato, por envidia de los líderes, por la locura de las multitudes, por la cobardía del gobernador que pudo haberlo soltado. Pero hay una razón más por qué fue condenado.
Hechos 4:27, Pedro cuando ora dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, le estaba orando al Padre, ¿no? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Ya había pasado la crucifixión y la resurrección y la ascensión. A quien ungiste, dice Pedro, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron, ¿no? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que es antes que sucediera. Así que el castigo que nos trajo la paz fue sobre él, y por sus llagas, dice las Escrituras, hemos sido sanados. Cristo cargó nuestros pecados, cargó nuestra iniquidad. El que no tuvo pecado, por nosotros fue hecho pecado, dice. Por nosotros fue hecho justicia de Dios. Y 1 Pedro 3:18 dice, también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Por eso es que sucedió, para llevarnos a Dios. Se sacrificó para reconciliarte a ti con Dios. Sin Cristo tú no puedes tener reconciliación con el Padre. Eres enemigo de Dios si no estás en Cristo. Eso muestra las Escrituras. Como Jesús había mencionado aproximadamente unos 2000 años atrás, ¿no? Ustedes, le dijo a sus hermanos que lo habían vendido como esclavo, les dice cuando se encuentra años después, ustedes tenían la intención de hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para la salvación de muchos, dice José. Y sin darse cuenta, Pilato estaba haciendo justicia ese día mucho más de lo que él podía imaginar. Sin imaginarse, aquí el sumo sacerdote, sin darse cuenta, en esa Pascua el sumo sacerdote finalmente estaba presidiendo un sacrificio eficaz, uno que realmente funcionó, y era el de Cristo, aunque él quería lo contrario. Finalmente el sumo sacerdote o los sacerdotes ofrecieron un cordero cuya muerte iba a satisfacer los justos reclamos de Dios e iba a traer la reconciliación entre todos aquellos que creen en Cristo y Dios. Qué hermoso, hermanos. Dios lo encaminó para bien lo que el hombre estaba pensando para mal. Y eso es así para todos los que aman a Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu aflicción? ¿De qué te desesperas? Déjame decirte que lo peor ya pasó en los hombros de Cristo. El Padre descargó la ira de Dios sobre su vida. No, esta vida es un punto en medio de la eternidad, hermano. Si realmente has creído en Cristo, si realmente has depositado tu fe en Él, estás en las manos de Dios. Y eso es lo que importa. Eso es lo que importa. El Padre se ha reconciliado contigo. Y déjame decirte, eso no puede ser cambiado nunca si realmente has creído en Cristo. Porque para eso vino el Hijo de Dios, para llevar tu culpa, para quitar la condena de Dios. ¿Sabes los problemas que te ocurren, las dificultades que te ocurren, los problemas de tu carne misma, que a veces no las puedes controlar? Son la consecuencia de tu lejanía de Dios, de tu rebeldía contra Dios. ¿A qué te llama Cristo hoy? ¿A qué te llama Dios hoy? Vuelve a Él, pero vuelve reconociendo que Cristo es el Hijo de Dios y quien murió por tus pecados, siendo inocente, cuando tú debías pagar esa condena. Oro de verdad en mi corazón para que todos podamos entender eso y nos apasionemos por Cristo. No necesitas un predicador o unas palabras emotivas, necesitas escuchar esto. Dios sacrificó a su Hijo por ti para librarte de sus manos terribles y fieras. Y te llama hoy a creer en eso, en Él. Ponte de pie y oremos. Bendito Padre Celestial.
Una vez más reconocemos nuestra maldad delante de ti. Reconocemos que hemos caminado lejos de ti. Reconocemos que nuestros pecados, nuestro sufrimiento es a consecuencia de nuestros pecados. Reconocemos que no somos buenos. Reconocemos incluso que las dificultades que atravesamos nos las merecemos. Y merecemos mucho más que esto. Que cualquier enfermedad que pueda venir a nuestras vidas, la merecemos. ¿Por qué? Porque hemos vivido lejos de tu gloria. Hemos vivido lejos de la comunión contigo. Hemos vivido ofendiéndote constantemente desde nuestro nacimiento. Desde que abrimos la matriz, nuestra vida ha estado inclinada al pecado. Cuando éramos niños, adolescentes, jóvenes, y hemos aprendido a pecar de las peores maneras, y cuanto más viejos nos hacemos, cada vez más aprendemos a fallarte. Reconocemos que merecemos lo que nos acontece. No nos reconocemos que no somos inocentes. Reconocemos que debemos ser aplastados por ti, por tu ira. Pero también reconocemos esta hermosa verdad, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que la culpa del pecado sea quitado de nosotros. Para que la condena del pecado sea quitado de nosotros. Para que esa lejanía entre tú y yo y tú y nosotros sea quitada y entonces podamos tomarte de la mano. Tú nos tomas de la mano a través de Cristo. Reconocemos que lo necesitamos. Necesitamos a Cristo. Y queremos afianzarnos en esta noche mucho más en Él. Nuestros pecados han hecho división entre nosotros y tú, oh Padre Santo. Nuestros pecados nos ha desviado y nos ha llevado no solamente a sufrir, sino a ofender tu gloria. Y merecemos el sufrimiento que pasamos. Pero en esta noche podemos ver tus manos misericordiosas de amor extendiéndose de par en par, diciéndonos: regresa, vuelve. Aquí estoy para sanar tu corazón, para darte vida, pero arrepiéntete. Abandona tu mal proceder, abandona tu mal caminar, cree en el sacrificio de Cristo, cree que tus pecados son verdaderamente perdonados, cree que Él es capaz y tiene poder para darte vida y para siempre. Padre Santo, obra en nuestros corazones para verte a ti más glorioso, para verte a ti como la única medicina para esta muerte inminente si no te tenemos a ti. Ayúdanos a reconocer que eres tú lo que más necesitamos, lo único que necesitamos. Permítenos desde ahora en adelante cultivar una comunión contigo verdadera. Que tu Santo Espíritu obre en los corazones que todavía están en rebeldía. Y una vez más, gracias, porque siendo nosotros culpables, hemos sido declarados inocentes delante de ti. A costas del único inocente que ha pisado esta tierra, tu Santo Hijo. No lo merecíamos, pero has intercambiado gloriosamente en la cruz nuestras vidas por la vida de Él. Que nos aferremos fuertemente a ese precioso sacrificio y que de hoy y para siempre reconozcamos que Él es el soberano, que Él es el Dios todopoderoso. Y que nuestras vidas de ahora en adelante vivan para agradarle a Él. No a nuestros placeres, no a nuestros deseos, no a lo que queremos, no a nuestros sueños, sino agradarle a Él. Padre, rogamos que obres en los corazones con tu verdadero poder sobrenatural y para siempre. Para la gloria de tu nombre. Amén.